Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Gracias. Ya. Hoy nos reunimos en torno al altar porque queremos agradecer a nuestro Padre Celestial la generosidad con que siempre nos ayuda. En pie, por favor, y llenos de gozo por el regalo que Dios nos da, iniciamos nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, todos sean bienvenidos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en el Día del Señor. Para hacerlo con mucha dignidad, purificamos nuestro corazón pidiendo perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El profeta Isaías nos invita a buscar a Dios y a convertirse a Él. Pongamos mucha atención en este pasaje bíblico. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra del Señor. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor,
ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. San Pablo confiesa su fe en la misericordia que Dios ha manifestado en Cristo, del que nada ni nadie nos separaremos. Escuchemos atentamente la enseñanza del apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Jesús, lleno de compasión, alimenta a una inmensa muchedumbre que le sigue, ávida de escuchar sus enseñanzas. En pie, por favor, para cantar el aleluya y abrir nuestros corazones y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con todos ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio, queridos hermanos, ya nos encontramos en el domingo 18º del tiempo ordinario. Y en este domingo, hermanos, toda la palabra apunta al tema de un Dios pródigo. Ya sabemos lo que significa esta palabra, pródigo. Despilfarrador, derrochador, eso quiere decir pródigo. Bueno, pues hoy la palabra de Dios apunta ahí. Nuestro Dios es un Dios pródigo, derrochador, que sabe dar a manos llenas. Un Dios generoso, un Dios que no sabe de escasez, sino de abundancia, un Dios de abundancia. Así que, hermanos, hoy en la palabra nos encontramos frases como estas que consolidan lo que estamos diciendo del Dios de la abundancia. En la primera lectura del profeta Isaías dice algo así: todos los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan y coman, tomen vino y leche sin pagar. Qué expresión de ese Dios de la abundancia. Por eso, importante esas frases. Luego, en el Salmo, que es el Salmo 144, ¿qué decíamos en el Salmo 144? Abre, Señor, tus manos y nos sacias de favores. Fíjense qué expresión. Abre, Señor, tus manos y nos sacias de favores. El Dios de la abundancia. En la segunda lectura, que es de San Pablo a los Romanos, comienza
con una pregunta: ¿qué cosa podrá apartarnos del amor de Dios? Y estamos hablando de ese amor derrochador, de ese amor pródigo, generoso. ¿Qué nos podrá apartar? En su reflexión, Pablo cuenta hasta 17 cosas, y las podemos contar ahí en su lectura, hasta 17 cosas que pueden apartarnos del amor de Dios. Entre ellas dice las tribulaciones, las angustias, el presente, el futuro, y así 17. Bueno, pues ni esas 17 cosas nos pueden separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Qué inmenso es ese amor si lo reflexionamos desde allí. Y luego el Evangelio, pues ni se diga. En el Evangelio podríamos casi sintetizar: pan para todos, ¿no? Así, pan para todos. ¿Qué sucedió en el Evangelio? Bueno, nos dice que era mucha gente la que seguía a Jesús y que ese día ya era tarde. Y bueno, pues seguramente ya tenían mucha hambre. Y entonces vemos a los discípulos que se acercan a Jesús. Pero se acercan a Jesús los discípulos con una mentalidad ¿de qué? De escasez. Con una mentalidad pequeña, cortita. ¿Y qué le dicen a Jesús? Despídelos para que vayan al caserío y compren algo y puedan comer. Y Jesús les cambia todo. ¿Qué les dice? No, denles ustedes de comer, ¿no? Entonces, allí tenemos pues el gran milagro que se va a realizar. Hablar de abundancia, hermanos, hablar de abundancia no solamente es cuestión económica, sobre todo en el Evangelio, ni cuestiones materiales, es hablar de todas las áreas de la persona humana. Bueno, y si nosotros somos hijos del Señor, hijos del Padre, pues debemos pensar y vivir desde esa perspectiva de la abundancia, también nosotros. Entonces estamos a vivir en la abundancia, pero en el sentido amplio, porque acuérdense que la fe no solo es creer en el Señor, sino creerle. Y Él mismo nos dice en alguna parte del Evangelio: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está, tener la vida en abundancia. Así que, hermanos, nuestra reflexión de hoy tiene que tener como objetivo que asumamos precisamente la postura de Dios, ese Dios de la abundancia, pensar en abundancia. ¿Por qué? Pues porque hay personas que solo razonan desde la escasez, tengan o no tengan, pero todo lo ven desde la escasez, bajo esas perspectivas que a veces escuchamos: pues es que esto ya no tiene arreglo, esto ya no tiene solución, o pues ya no hay, esto es imposible, y así, ese tipo de expresiones. Y bueno, si hay alguien así hoy aquí o escuchando esta palabra, ojalá y pueda decir: hasta hoy
razoné desde la escasez. Desde hoy trataré de razonar según la manera de Dios, según la manera de Jesús. Razonar en clave de abundancia, en positivo. Así que todo esto nos lleva a que escuchemos cuidadosamente el Evangelio de hoy. Si tú quieres razonar en clave de abundancia, bueno, pues algunas sugerencias, algunas propuestas para razonar en clave de abundancia. Primera, comparte, sé generoso. El Evangelio nos dice que era mucha gente, ya era tarde y que tenían hambre. Y los discípulos razonan ¿desde dónde? Desde la escasez. Y por eso le dicen, despídelos. Y Jesús razona desde la abundancia. Denles de comer ustedes, denles de comer. Y ellos responden, pero Señor, es muchísima gente. Y solo tenemos 5 panes, 2 pescados. Y viene la indicación, tráiganmelos. Y ahí está, hermanos, ahí está el milagro. Y ahí está la abundancia. Esos 5 panes, esos 2 pescados compartidos, claro, por supuesto que se tienen que multiplicar. Todo lo que se comparte se multiplica. Y ojalá y lo entendamos esto, hermanos. Todo lo que se comparte se multiplica. Talento, dones, cualidades, tiempo, amor, etcétera. Por decirlo así, entre más abrazo, más me abrazan. Entre más bendigo, más me bendice. Así es. Y esa es la lógica en el Evangelio. Eso, hermanos, es pensar en abundancia. Al que da, nunca le falta. Otra propuesta, el desapego. Este elemento ya sabemos que nos cuesta mucho, porque somos muy dados a estar apegados a cosas, a personas. Pero también lo hemos dicho ya en otros momentos, los apegos son la fuente más fuerte que tenemos del sufrimiento. Son fuente de sufrimiento. Entonces, el desapego, si queremos razonar, en abundancia. Y esto se logra cuando uno recibe y acepta órdenes superiores. En el caso del Evangelio, los discípulos estaban pensando en escasez y reciben la orden: traigan esos 5 panes, traigan esos 2 pescados. Esa orden rompe con esa mentalidad de apego a la escasez que tenían los discípulos. Y solamente así, quien se suelta de los apegos se enriquece. Quien se aferra a los apegos se empobrece. Eso es indudable, hermanos. Otro aspecto, otra sugerencia para razonar en abundancia. Abre el espectro de posibilidades. No se pudo aquí, pues ya no se pudo. No, abre el espectro de posibilidades. Esto es muy importante. Ante una encerrona en la vida, siempre habrá una salida. Siempre. No hay mal que por bien no venga, hermanos. Hay muchos que a la primera dificultad sucumben y dicen: ya esto se acabó, no tiene remedio.
Estos están pensando desde la escasez. En cambio, quien siempre confía que todo, por duro y oscuro que esté, habrá siempre una salida, una luz. Esto es pensar en abundancia. Hoy lo escuchamos en el Evangelio. Siempre ante cualquier adversidad de cualquier tipo, siempre habrá 5 panes, 2 pescados, siempre. Por tanto, Jesús abrió el espectro de posibilidades. ¿Qué tenemos? Así que, hermanos, ante lo que estamos viviendo, esto que estamos viviendo, abramos el espectro de posibilidades y en el optimismo y en la esperanza, hermanos, sí hay salida, claro que sí, y debemos estar convencidos de ello, en la fe y en la esperanza. Otra propuesta para pensar en clave de abundancia. Jesús, antes de partir el pan, ¿qué es lo que hace? Miró al cielo, miró al cielo. Y cuando mira al cielo, se encuentra con la grandeza de la creación. Es decir, sale de su situación particular y se encuentra con la realidad general. No hay nada más pródigo del amor de Dios que la creación. No hay nada más pródigo del amor de Dios que toda la creación. Por lo tanto, ver la inmensidad del cielo, ver la inmensidad de los mares, la grandeza de las montañas y pensar, todo eso Dios lo creó por ti, lo creó por mí. Entonces, eso es importantísimo y por eso elevó su mirada al cielo para contemplar la creación y todo el amor maravilloso de Dios. Y por eso, con toda esa experiencia, Jesús nos dice en alguna parte del Evangelio, acordémonos, ¿por qué te preocupas de qué vas a comer o qué vas a vestir? ¿Acaso no has visto a los pajarillos que no trabajan la tierra y sin embargo nunca les falta de comer? ¿O no has visto las flores del campo que ya hubiera querido Salomón en su mayor esplendor vestirse con esos colores con que se visten las flores? Busca las cosas del reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Gran enseñanza, gran enseñanza. Y bueno, los que no creen siempre andan tras las añadiduras. Mentalidad pequeñita y de escasez. Jesús siempre se inspiró en su manera de ver la vida y verla en abundancia, siempre se inspiró en la creación, en la obra maravillosa del Padre Eterno. Otra propuesta, hermanos, también importantísima, la gratitud. La gratitud, que es reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene del amor misericordioso de Dios. Y ante eso, demos gracias. Así que agradezcamos todos, todo. De tu familia, agradece todo. De tu pareja, agradece todo. De tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, agradece todo. Ser agradecidos nos hace tener una visión en el ámbito de la abundancia y no de la escasez.
Recordemos ese pasaje, hermanos, de los 10 leprosos que fueron curados de su lepra por Jesús. ¿Cuántos de los 10 regresan a dar gracias? 1. Y no era judío, era extranjero. Ese regresó. Bueno, ese que regresó no solamente recibe sanación, sino que además, ¿qué cosa? Recibe salvación. Porque al final, ¿qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Además de sanación, la salvación sobre todo. Solamente a ese que regresó a darle gracias a Dios. Otra propuesta, pide coherencia positiva. Coherencia positiva. Hermanos, cuidado con lo que piensas y con lo que dices. Cuidado. Miren, hermanos, se los digo sinceramente, me cuesta mucho concebir a una persona que todo el tiempo está pensando en negativo y que todo el tiempo se está quejando y que sea próspera. Me cuesta mucho pensar. Si tú siempre piensas en negativo y si tú siempre te quejas, estás pensando en escasez. Por favor, sé siempre positivo y no pongas tu palabra en contra de la voluntad del Señor. Pon tu pensamiento a favor de la abundancia. Cuando te pregunten, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué decimos? Es muy común escucharlo, y más en estos tiempos. Pues hay más o menos. Ahí la llevo. Pues hay más, por ahí vamos. Cuidado, cuidado. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta desde esta reflexión? Bien, y con el peligro de estar mejor. Pues sí, bien, y con el peligro de estar mejor, ¿no? Así que hay personas que tienen mucho dinero, pero son muy pobres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están quejando, ¿no? Entonces, la abundancia no es algo externo, sino la abundancia es algo interno, y que abarca toda la persona. Por eso Jesús en alguna ocasión, ¿qué decía? De la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia interna, que te hace ver la vida de manera distinta, diferente y sobre todo positiva. Por última propuesta, confía en el Señor, confía en Él, porque la desconfianza nos mata a todos. Cuando aprendemos a ver la vida, a leer la vida desde la abundancia, aprendemos a confiar. Porque estamos ciertos que siempre hay una salida a todo, de que siempre habrá una luz que ilumine cualquier oscuridad. Porque estamos convencidos que siempre habrán 5 panes y 2 pescados. Siempre. Así que, hermanos, confiar significa que tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos, que tú vas a poner todo lo que tengas en tus manos, y lo demás Dios lo va a realizar. Eso es confiar. Pues, hermanos, lo único que Jesús hizo en ese lugar desértico fue curar y dar de comer.
a esa gente hambrienta. Mirando hoy nuestra realidad, esta que estamos viviendo, hermanos, nos encontramos que el desafío de Jesús es tremendamente actual. Estamos viviendo lo mismo. Hoy por hoy hay una gran multitud, es todo el mundo, que busca, que necesita, que necesitamos. Y por lo tanto, la mirada compasiva es la misma. Y la mirada compasiva sigue siendo la opción de los discípulos de Jesús. Más que nunca, hermanos, son necesarios los gestos de solidaridad. Y que esos gestos ponerlos en las manos del Señor para que se multiplique su amor compasivo y misericordioso. Así sea. Profesemos nuestra fe, hermanos. Por ello, yo te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe. Es la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestras oraciones diciendo: Padre, escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que sean fieles a su vocación de llevar a Dios a los hombres y de presentar a los hombres ante Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los dirigentes de las naciones, para que descubran el camino que Dios les marca para conducir a su pueblo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos aquellos que disfrutan de unos días de descanso, para que el Señor se haga presente en estos momentos de quietud. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, especialmente los que padecen COVID-19, para que el Señor los fortalezca física y espiritualmente. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los fallecidos a causa de la pandemia, para que el Señor los perdona y los reciba en su reino. Oremos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sin darnos la mano, nos damos la paz de Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Señor. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados
a la mesa del Señor. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que Él ha llamado según su voluntad, a los que Él conoció.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama y en abundancia podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena semana todos ustedes. Igualmente, Padre. Por favor, permanezcan en sus lugares mientras el sacerdote sale en procesión y nos reiteramos en orden guardando la sana distancia. Gracias. Buenas tardes.